Presidenta, siendo las 9:30 de la mañana, me permito leer la resolución número 012, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, considerando que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley, que las honorables representantes Clara Leticia Rojas González y Angélica Lisbeth Lozano Correa, ponentes del proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara, por medio del cual se modifica el decreto de ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, han solicitado la realización de audiencias públicas sobre el proyecto en mención, que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de esta iniciativa conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado, que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad, que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas ha manifestado las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes administrativa. Por eso el segundo tema dentro de la reforma es cuál debería ser ese criterio de distribución de localidades frente a un fortalecimiento institucional necesario para afrontar las verdaderas problemáticas que tienen las localidades, en el entendido que hay localidades tan grandes como Suba, 1.174.000 habitantes, una sola localidad de Bogotá. El tercer tema tiene que ver con los organismos de control y el tema de la veeduría. Y para eso, ahora que es el tema específico de hoy, vamos a hacer una presentación clara de este tema de la veeduría. La siguiente, por favor. Bueno, esto frente a las competencias y funciones, qué es lo que pretendemos, pero no es el tema específico de hoy, pero está dentro de las propuestas de la reforma, el tema de los alcaldes locales, las competencias ahí. El tema de la veeduría, que es el tema que nos compete hoy. Para iniciar quisiera dejar claridad que no es un tema de juzgar el accionar de la veeduría, de cuántos ejecución hace, qué ejecución vigila y demás. Es un tema de carácter netamente institucional. ¿Qué significa esto? Que con las teorías del institucionalismo las entidades se modifican, son flexibles, unas pueden perder vigencia de acuerdo a la normatividad que vaya surgiendo, y desde esa perspectiva es que yo quiero que miremos el tema de la veeduría, sin ningún apasionamiento. Aquí no hay ningún tema personal frente a la veeduría, sino simplemente que hagamos un análisis institucional y de las normas que a través de la creación de la veeduría han surgido y han modificado el accionar de la entidad. Uno de los temas que quedó en la audiencia que se hizo, la audiencia pasada, es que era porque en la legislatura pasada se había presentado el proyecto de eliminación de veeduría. En realidad se ha presentado 8 veces un proyecto. En 1994 lo presentó Melquiades Carrizosa, en el 95 lo volvió a presentar Melquiades Carrizosa, en el 95 Juan Martín Caicedo Ferrer, en el 2005 un grupo Germán Barón, Teleforo Pedraza, Gina Parodi, Armando Benedetti, en el 2008 Gloria Estela Díaz, en el 2010 Orlando Velandia, en el 2012 José Gonzalo Gutiérrez, en el 2013 Pablo Salamanca, Gonzalo Gutiérrez, Jorge Rosso, Efraín Torres. Es decir, no es la primera vez que se hace esta solicitud frente a la modificación del estatuto, que fue una de las inquietudes que quedó en el foro, en el ejercicio que se hizo el año pasado frente a este tema.
Es decir, no es la primera vez que se presenta un proyecto, pero sí es la primera vez que lo vamos a tocar desde otro punto de vista. Y eso sí quiero dejarlo claro. Yo no voy aquí a cuestionar cuánto gana la veedora, quién es la veedora, qué es lo que al revisar los anteriores proyectos de eliminación ha sido la justificación técnica. No. Yo lo que quiero mostrar es cómo a través del tiempo, y lo quiero mostrar allí, está en esta diapositiva, cómo ha variado la legislación y el objeto de la veeduría ha perdido un poco de vigencia frente al desarrollo institucional. Ese es el enfoque que yo quiero que miremos. No, en ningún momento estamos hablando de que si hace bien o mal la tarea, que cuánto gana, que son como los argumentos que se han dado en otros proyectos de ley. No, yo lo que quiero es que hagamos una reflexión alrededor de la teoría del institucionalismo. Lo primero, en la Constitución Política del 91 establece la necesidad del Estatuto Orgánico de Bogotá. Sale en el año 93 el decreto, antes del decreto ley 1421, está la ley 42 y la 87. Esta ley 42 y 87 que establece los organismos y entidades, el enfoque del control fiscal y sus alcances, e implementa el sistema de control interno. Ahí empieza a hablarse del sistema de control interno y le da unas obligaciones a las entidades del Estado. Luego, en el estatuto, en el 1421, se crea la veeduría como una figura importante que establezca efectivamente un ejercicio de probidad, de moralidad, anticorrupción a los funcionarios públicos, a las entidades del Estado, pero además le da una vigencia a través del tiempo porque crea la institución a través de la ley, razón por la cual en el 2006, cuando se hace la reforma en el distrito, no se tiene en cuenta la veeduría porque es una ley quien la crea. Pero dentro de las funciones de la veeduría establece que las investigaciones que adelanta la veeduría no son de carácter disciplinario, tampoco son de carácter correccional o penal, y por tanto no pueden ni interferir ni paralizar con otras autoridades, es decir, continúa dándole trámite a lo que cada una de las entidades de control, a lo que a cada una de las entidades de control le corresponde. Luego en 1994 está el decreto 1826 y la directiva presidencial 02, donde ordenan la creación de las oficinas de control interno dentro de las estructuras del Estado, ministerios, hasta las empresas sociales del Estado. Ordenan crear las oficinas de control interno. El departamento administrativo el director del departamento administrativo debe también ordenar a través de esta directiva crear y organizar los comités de coordinación de control interno para lograr a través del orden nacional una coordinación de las diferentes actividades que desarrollan las instituciones del Estado, es decir, las funciones que debe desarrollar cada una de las entidades que conforman el Estado. En 1995, de acuerdo a la estrategia de la lucha anticorrupción, se incorpora el control social a través de quejas y reclamos, lo vuelve obligatorio en cada una de las entidades del Estado y le asigna a las oficinas de control interno la responsabilidad de vigilar y tomar medidas correctivas por cada queja y reclamo que haga un ciudadano. Es decir, dice, oiga, es función suya, entidad, escuchar a los usuarios que atiende. Es función suya
hacer planes de mejoramiento ante las diferentes quejas que reciba. Y es función suya hacerle seguimiento para que al interior de la entidad se corrijan los errores que se estén cometiendo. Luego, en 1996, el decreto 280 crea el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno para las entidades del orden nacional territorial, presidido por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y formaliza el Comité Interinstitucional de Control Interno. ¿Por quién está conformado este comité? Por todos los jefes de control interno, por todos los organismos y entidades del orden nacional. ¿Para qué? Para intercambiar experiencias, para establecer cuáles son los procedimientos, mejores prácticas, en especial las mejores prácticas, para empezar a generar una referenciación entre cada una de las entidades, mejorar procedimientos, todo de cara al ciudadano, es decir, a ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Luego, en 1998, surge una ley que es la Ley 489. Esta ley marca un hito, a mi modo de ver, dentro del ejercicio de la función pública. Porque esta ley regula el ejercicio de la función pública, define principios, reglas básicas de funcionamiento de la administración pública, crea además el Sistema Nacional de Control Interno como instancia de articulación de todo el Estado. Doctora Olga Lucía, vamos cerrando, por favor. Ya voy a terminar. Entonces, cuando uno mira esta ley, que es la 489, en su artículo 34 dice ejercicio de control social de la administración. Dice, cuando los ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la administración, en particular mediante la creación de veedurías ciudadanas, la administración estará obligada a brindar todo el apoyo requerido para el ejercicio de dicho control. Y el artículo 35 dice, el ejercicio de la veeduría ciudadana, dice, para garantizar el ejercicio de la veeduría, las entidades y organismos de la administración pública deberán tener en cuenta, 1, la eficacia de la acción de la veeduría. Cada entidad, esta ley responsabiliza a cada entidad de apoyar, fortalecer el ejercicio de las veedurías ciudadanas, entregar las herramientas, entregar la información correspondiente. Es decir, es una obligación de cada una de las entidades del Estado. Pero además establece también esta ley la formación de veedores para el control y fiscalización de la gestión pública y le asigna la responsabilidad al Departamento Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, diseñar y promover un plan nacional de formación de veedores. Eso significa que le da toda una relevancia a la veeduría y empieza luego otro proceso dentro de la función pública, y es que en el año 1999 el decreto reglamentario 2145 le establece la obligación a todas las entidades del Estado de presentar ante el Consejo Asesor de Control Interno los avances del sistema de control interno como uno de los temas fundamentales para avanzar en el ejercicio de la gestión pública. Luego, en el 2001 se establece la rendición de cuentas y la Contraloría establece como necesario entregar dentro de la cuenta anual el informe de control interno. ¿Qué incluye ese informe de control interno? Unos parámetros donde se establece el seguimiento al cumplimiento de cada una de las funciones de las áreas que corresponden a cada entidad. Y aquí están todas las entidades del Estado, incluidos los hospitales. Luego, en el año 2002, la Ley 734 establece el Código Único Disciplinario, donde adopta el sistema de control interno y la auditoría independiente. Este ejercicio de auditoría independiente, que tiene que estar también soportado
en la Ley 87 de 1993, porque estaba todavía fortaleciéndose el sistema de control interno. Luego, en el año 2003, se crea el Sistema de Gestión de Calidad. En esa ley se hace obligatorio, así como el control interno, establecer el sistema de gestión de calidad en cada una de las entidades del Estado. En el 2004 se expide el decreto 4110 y se reglamenta y se adopta la norma técnica de calidad de la gestión pública, la NTCGP. Luego sale la NTGP-1000 frente a la certificación de calidad. ¿Esto qué hace? Hace que las instituciones creen unas estructuras de auditores, Doctora Olga Lucía, correcto. 2 minutos para concluir, por favor. Luego en el 2005 se establece el modelo estándar de control interno, donde define unos estándares en la prestación del servicio, donde se hace una evaluación de manera periódica que tiene que entregarse al Consejo Superior de Control Interno, y posteriormente la Ley 1474 finalmente en el 2011, soportando el artículo 34 y 35 de la Ley 489, establece que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de fortalecer la veeduría ciudadana, donde establece la obligación de convocar audiencias públicas, de incorporar en sus planes de desarrollo las veedurías ciudadanas, de promover los derechos de los ciudadanos, etcétera. Es decir, es un tema de desarrollo institucional. La pregunta hoy, y que en diferentes discusiones, en un grupo de trabajo que hemos tratado de consolidar y que hemos avanzado, la pregunta es: si esto es de esta manera, ¿la veeduría tiene que eliminarse o transformarse? Y alguien me decía, hay temas políticamente incorrectos, técnicamente correctos. ¿Podría ser esto técnicamente correcto pero políticamente incorrecto? Yo lo que digo es responsabilidad nuestra pensar sin pasiones frente a una entidad. ¿Cuáles son las funciones que le debería competir, ¿cierto?, a una entidad con la modificación que hoy viene para Bogotá, y es el tema del posconflicto. ¿Podría entonces la entidad transformarse para algo que la ciudad necesita, y es el posconflicto? Y lo veíamos ayer en el plan de desarrollo que se presenta para Bogotá, donde no hay nada para el posconflicto, donde ni siquiera está priorizada como ciudad receptora de población en este proceso. Y yo sí creo que este es un tema donde no podemos seguir duplicando funciones. Es decir, si la Contraloría está diseñada para hacer el control fiscal y estableció unos lineamientos legales para el control fiscal, si la Personería de Bogotá, además, cuando uno mira el mismo decreto ley 1421, duplica las funciones de la veeduría con algunas funciones con la Personería, pues uno dice, esto frente a la teoría institucional pues tiene que revisarse. Pero la misma ley 489 dice, frente a la modificación institucional, hay instituciones que pueden suprimirse, transformarse o fortalecerse. Muchas gracias, representante, doctora Olga Lucía. Damos la bienvenida a la doctora Adriana Córdoba, veedora, y también queremos presentar un saludo al doctor Paul Bromberg, exalcalde de la ciudad de Bogotá. A continuación, queremos, sírvase señora secretaria, leer también una excusa que se presentó. Sí, señora Presidente. Esta Secretaría se permite leer una excusa presentada por el concejal Juan Carlos Flores.
Doctora Paroyané Calderón, Secretaria Comisión Primera Constitucional, Cámara de Representantes. Referencia, comentarios, proyecto de ley 110-2014. Respetada doctora, en atención a su cordial invitación a participar el día miércoles 4 de febrero de 2015 a las 9 a.m. en la audiencia pública sobre el proyecto de ley número 110-2014, Cámara, por medio del cual se modifica el decreto ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, me permito informarle que en mi lugar asistirá la asesora de mi unidad de apoyo normativo, Laura Valentina Coral Gómez, identificada con la cédula de la ciudadanía número 1-105-402-958 Bogotá. Consentimientos de consideración y respeto, Juan Carlos Flores Arcila. Ha sido leída la excusa, señora presidenta. Muchas gracias. A continuación va a hablar la señora veedora, la doctora Adriana Córdoba. En razón a que la doctora Olga Lucía se extendió un poco, nos parece que como es el tema central, tiene el uso de la palabra por 20 minutos, le rogamos el favor circunscribirse a ese tiempo para que las demás personas también puedan disfrutar de la palabra. Gracias. Bueno, muy buenos días. Ya como lo decía la representante, varias veces se ha presentado este proyecto de acuerdo de ley para eliminar la veeduría y como en anteriores oportunidades reconozco que es una gran oportunidad para poder discutir un tema en el marco general y es cuál es el tipo de controles que la ciudad de Bogotá hoy en el 2014 necesita y no hacer discusiones atomizadas o aisladas. La veeduría como institución pública, pues igual el Congreso tiene toda la facultad para buscar eliminarla y los funcionarios que trabajan en ella, que de manera formal son 74 de planta, pues podrán ser reubicados en cualquier otra entidad del distrito, es decir que ese no es el tema central sobre el cual hay que hacer la discusión. Teniendo en cuenta que esta reforma al estatuto incluye un punto asociado a la veeduría y que la veeduría está en su discusión de eliminación en el marco de esta reforma, nosotros queremos hacer una presentación esta mañana en relación a 3 puntos. ¿Cómo se ubica esta discusión en el marco del proyecto de ley 110 del 2014? ¿Cuáles son los sistemas de control que Bogotá tiene hoy y que necesitaría? ¿Y cuál es la proyección hacia el futuro en términos de controles? Pasando entonces al primer punto sobre la ubicación de esta discusión en el marco del proyecto de ley que se está discutiendo, la pregunta que nos hacemos inicialmente es si estamos dando la discusión por partes o si realmente estamos viendo la reforma al 1421 de una manera integral y si este proyecto reconoce los diferentes escenarios que se están dando hoy en Bogotá para la reforma del 1421, como es desde el mismo Consejo, en la misma Cámara de Representantes, se crea la Comisión Accidental, pero también están estos 2 proyectos, donde también hay un avance en materia de elección popular de alcaldes, y la Alcaldía Mayor también está discutiendo el tema alrededor de la estatuyente por Bogotá. Entonces, ¿qué vemos inicialmente? Que hay varios actores que probablemente no se dialogan entre sí para pensar colectivamente qué buscamos con la reforma del 1421 y que el Congreso acierta con la creación de una comisión accidental en donde se buscara que se integraran las diferentes voces y las diferentes temáticas. Lo que vemos con este proyecto donde está ubicada la veeduría para su eliminación es que no hace parte, digamos, de esa lectura grande de la comisión accidental. La segunda pregunta es cuáles son los problemas actuales de la ciudad relevantes que se resuelven reformando el 1421, ¿sí? Porque podemos empezar a hacerle disecciones al 1421 de acuerdo a las emociones, a los intereses, a la ideología, pero no necesariamente pensando en qué es lo que son los temas centrales de Bogotá y frente a eso cuáles son un obstáculo para ser superados por la manera como está estructurado el 1421. Si algo está funcionando bien, pues es mejor cuidarlo y sí mejorarlo en las cosas que está débil, pero la pregunta entonces es cuáles son esos problemas que el proyecto de ley 110 que nos ocupa busca reformar.
Bogotá se merece entonces que todos pensemos colectivamente y se merece una reforma a un estatuto orgánico que se construya colectivamente y producto de los consensos, y de esta forma, digamos, debería ser un análisis integral y no por pedazos. Si cogemos el estatuto orgánico, el 1421, el 1421 habla de unos principios generales de la descentralización del régimen presupuestal, y vemos que el proyecto de ley 110 solo coge un pedacito en lo correspondiente a autoridades y un pequeño pedazo de región, pero aún en eso, digamos, no considera las decisiones últimas asociadas a la relación Bogotá-región, como el caso de la RAPE. Y los problemas que se identifican por la ciudadanía como relevantes en las encuestas de percepción, como son seguridad, movilidad, empleo, en el 2013 y en el 2014, educación, empleo, salud, pues no se resuelven con este proyecto, que es como se presenta de alguna manera en su justificación. Siguiendo en el segundo punto, a propósito de la iniciativa de reforma, la pregunta es, ¿cuáles son los controles que Bogotá necesita hoy? Hoy tenemos a nivel distrital y local, pues diferentes controles fiscales, disciplinarios, preventivos. No solamente está el control asociado a las fuentes de control, sino también el control que hace el Consejo en materia de control político y el control que hace el distrito a través de la veeduría, control preventivo, y el control que uno piensa podrían hacer los ciudadanos a través del control social. Entonces, si sintetizamos, hay dos tipos de controles en Bogotá, uno posterior y sancionatorio y otro preventivo y subsanador. El sancionatorio lo ejerce la Personería y la Contraloría, y el subsanador la veeduría. En este orden podríamos pasar entonces también a decir que si tenemos un control punitivo, pues entonces las intervenciones son reactivas y puntuales, las acciones son coyunturales, se miran siempre son acciones casuísticas o aisladas, los temas y actividades, pero no procesos, y la descripción siempre se hace ex post. En el control preventivo que hace la veeduría o un órgano como este, pues busca que las intervenciones sean mejor proactivas e integrales, que miren causas estructurales y sistemáticas, y que se, digamos, preocupe por hacer análisis y evaluación de control preventivo de manera permanente. Si miramos las relaciones de costo-eficiencia en términos de lo que la ciudad le entrega al control posterior y al control preventivo, nos podemos dar cuenta en esta curva desde el 2001, el color naranja es la Contraloría, el color azul es la Personería y el color café es la veeduría. El presupuesto nunca ha sido el de la veeduría superior al 0.5 del presupuesto del distrito, y para este año 2015 tenemos un presupuesto de 17.000 millones, que si lo comparamos con el de la Personería son 110.000 millones, y el de la Contraloría más o menos lo mismo, 107.000, es decir que son casi 11 veces más el presupuesto de dos entes de control, posterior y sancionatorio. Si miramos en este cuadro, en esta gráfica de barras, podemos darnos cuenta que en términos de funcionamiento, la Contraloría pues tiene 107.000 millones, 100.000 millones de pesos al año, la Personería tiene 110.000 y la veeduría solo 6.000, si fuera que dijéramos que somos un bolsillo roto, digamos, del presupuesto del distrito, y como decíamos es casi 6 veces menor, y la ciudad le invierte aproximadamente 100 veces más de recurso humano en castigar la corrupción que en prevenirla, en un castigar entre comillas, porque la pregunta es, si vamos a mirar los controles de la ciudad, ¿qué tanto el control fiscal ha recuperado activos? Porque le estamos poniendo 107.000 millones de pesos al año, la pregunta es cuánto la Contraloría recupera. Lo mismo en el tema de control disciplinario, le estamos poniendo 110.000 millones a la Personería, ¿cuánto control disciplinario hace? ¿Ha sido efectivo el control fiscal o ha sido efectivo el control disciplinario en la lucha contra la corrupción? Y acá solamente un ejemplo de prensa en donde en el año 2014 dicen los señores Nules, les pagué a Rojas Birri y a Molares Rusi para que no me investigaran. O sea que uno estaba al frente de la Personería y otro estaba al frente de la Contraloría. Entonces, la pregunta es si el control preventivo versus el control posterior tiene un sentido en la ciudad de hoy, en el 2014 o no, independiente de cuál sea el nombre de la institución que lo lidere o no. Y consideramos que pues prevenir siempre es mejor que castigar. La veeduría ejerce ese control preventivo identificando dos tipos de riesgos de mala administración y riesgos de corrupción, y sus investigaciones pues pueden conducir a acciones de otros órganos.
No hay duplicidad de funciones porque la personería trabaja en temas disciplinarios y de derechos humanos y la Contraloría en temas de control posterior y fiscal. Digamos que el sentido de la discusión de estos foros y de estas reformas debería permitir es hacernos la pregunta de si tiene sentido que haya un equilibrio de pesos en términos de la magnitud de esfuerzo que se le pone a los diferentes controles. Ya, digamos, para adentrarnos en el cómo se está abordando hoy el tema del control preventivo en Bogotá, recordar que dice el 1421, la única entidad administrativa municipal que tiene una veeduría distrital es Bogotá. El 1421, cuando se hizo la reforma en la administración del alcalde Jaime Castro, él pensó que hubiese una figura parecida a lo que era el ombudsman o ombuds office de los países escandinavos, que hiciera una proyección de la mirada de la administración y que le permitiera al alcalde ver antes de que un tema se volviera en un problema mayor, para que se pudiera subsanar y así hacer una mejor gestión, pero también promover lo que dice aquí arriba, la moralidad pública y el cumplimiento de las disposiciones legales. En ese sentido, nosotros trabajamos desde 4 frentes, desde la eficiencia administrativa y presupuestal, desde la gestión contractual, desde la participación ciudadana y desde los procesos de petición y rendición de cuentas. Si miramos en un listado, y me causa, digamos, interés lo que señalaba la representante, uno debería tomar decisiones con base en evidencia, con base en análisis técnicos y no políticos e ideológicos o emocionales exclusivamente. Entonces vamos a ver realmente esta entidad en 20 años de qué ha servido. No puede decir que vamos a hacer una reforma por un análisis teórico institucionalista y no por sus impactos, sus efectos y lo que la ciudad requiere. En estos últimos 20 años, pues la veeduría ha sido pionera, digamos, en cosas que hoy para Bogotá y el país son relevantes, como por ejemplo la metodología de prevención del daño antijurídico, que fue algo que empezó en la veeduría hace varios años y que luego lo cogió la Secretaría General y que es un ejemplo a nivel nacional en términos de análisis de ese daño antijurídico. Más de 200 funcionarios separados del cargo. También en la veeduría se inició el proceso de identificación de los temas que luego sacó a la luz el portal de contratación a la vista. Más de 500 estudios e investigaciones sobre evaluación de políticas públicas, más de 1.000 veedurías ciudadanas promovidas, evaluación de 6 planes de desarrollo, 150 pactos de transparencia entre el sector privado y público. También se hizo, digamos, desde la veeduría el impulso para desarrollar e implementar el MESI, y lo mismo para la creación de un sistema nacional de PQRs, es decir, en términos tanto de rendición de cuentas, quejas y reclamos, como mejoramiento de la gestión, las acciones que en estos 20 años ha hecho la veeduría han generado procesos estructurales y estratégicos que se han quedado en el distrito y en algunos casos los ha cogido la nación. Esta es una gráfica que no me voy a detallar en ella sobre lo que ha pasado en el año 2014, tanto en materia de eficiencia administrativa como presupuestal, que es una de las delegadas, en donde se ha buscado conformar un sistema de alertas tempranas en materia de prevenir riesgos de mala administración y corrupción, así como hacer análisis sectoriales de política, como ustedes han visto, en temas de educación, seguridad, movilidad, ordenamiento, hábitat, ejecución presupuestal. Nosotros, digamos, desde la veeduría se hace un seguimiento mensual y trimestral a la ejecución no solamente física, sino de los proyectos, y también, como decía la representante, las normatividades que han dado origen al control interno en el país han dado en Bogotá la responsabilidad a la veeduría como coordinadora del sistema distrital de control interno para poder apoyar a ellos, que son como la primera ventana en términos anticorrupción, también como lo señala el 1474. En materia de gestión contractual, si hacemos un análisis relacionado con los presupuestos que la veeduría alcanza, digamos, a observar de manera preventiva, podemos ver que tanto en los procesos de integridad o procesos preventivos que se miran en contrataciones de una cuantía importante, así como en los seguimientos a la gestión contractual, nosotros el año pasado abordamos más o menos unos 2.5 billones de pesos del presupuesto de inversión, de 10 billones, pues no es el 50%, es más o menos el 25%, con un equipo humano, digamos, que es un poco reducido.
En relación con la participación ciudadana, hoy tenemos para Bogotá, estamos implementando el estándar internacional, el ISO 18091, que constituye un componente de observatorios ciudadanos en las 20 localidades y un componente institucional, en donde la ciudadanía hace control social de alrededor de 39 indicadores de desarrollo en el tema económico, ambiental, social e institucional. Y en materia de quejas y reclamos, pues la veeduría hace un acompañamiento para que las entidades del distrito le respondan a los ciudadanos, pero a partir de esas investigaciones, de esas quejas, poder hacer investigaciones mucho más profundas o que luego van a generar traslado a otros organismos de control. Finalmente, una de las observaciones que se ha hecho en relación con la veeduría es que la forma como es nombrado el veedor no tiene la suficiente independencia. Aquí traemos el artículo 124, en donde se señala que el veedor es nombrado por el alcalde, pero para un periodo igual al de él, el alcalde no lo puede destituir, y consideramos, digamos, que ese término de periodo es fijo establecido, es una manera de equilibrio de poderes. Pero si quisiéramos mejorar la manera como se ha elegido, uno puede traer el ejemplo de cómo se escoge al fiscal, al contralor, o al general o al procurador de una terna que nomina o el presidente o la Corte o el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y lo elige la misma Corte o el Congreso o el Senado de la República. Nosotros ya tenemos hoy dos figuras, como son la Contraloría y la Personería, que las escoge el Consejo, y haciendo el análisis político, digamos, parecería que tampoco suficientemente a veces tiene un respaldo ese tipo de nombramiento. Entonces la pregunta que queremos hacer es si el nombramiento es el punto o la función y la calidad y el impacto o la pertinencia que requiere una entidad, que requieren los controles en Bogotá. Ya para finalizar, ¿cómo se materializa el control preventivo hoy para la ciudad? La veeduría está coordinando y liderando un esfuerzo de una política pública integral de transparencia, integridad, no tolerancia con la corrupción, en el entendido que estamos teniendo de la corrupción como abuso de poder, como un negocio, como una forma de reconocimiento social y como una expresión de captura del Estado, en donde estamos trabajando en una ruta compartida con los actores de la academia, privados, es decir, sector empresarios, medios de comunicación, entidades públicas y organizaciones sociales, trabajando alrededor de 6 grandes metas para Bogotá, y que en eso llevamos 3 años, un sistema de alertas tempranas en temas de mala administración y corrupción, un sistema permanente de petición y rendición de cuentas, que es este sistema del ISO 18091, un sistema de formación formal y no formal en cultura ciudadana y de la legalidad, que es como el software que tanto entidades como ciudadanos deben tener para poder tener una mejor relación con los recursos públicos. También otra de las metas que estamos desarrollando es la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el año pasado sancionada por el presidente, y que obliga a las diferentes entidades a unos compromisos en materia de visibilidad, administración y controles. Igualmente, en el marco de la política, definiendo 2 temas: uno, el de las adecuaciones normativas e institucionales que se requieren para hacer de la ciudad de verdad un escenario de integridad y transparencia desde el punto de vista normativo. Hemos evaluado que hay más o menos 120 normas que están relacionadas con el tema de transparencia y anticorrupción, pero esas normas, pues a muchos de nosotros probablemente ni siquiera se conocen y a otros ni siquiera les impacta. Entonces, poder, por ejemplo, definir cosas cruciales como los que en su momento, cuando la representante Angélica Lozano estaba en el Consejo, se discutían, como el salario de los concejales, el periodo de los concejales, el tema de la reelección de los concejales, o temas como el de conflicto de intereses, o el de poder poner en la ley del cabildeo como algo reglamentado. Son temas cruciales que no podemos dejarlos de lado si queremos abordar un tema de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción en Bogotá de manera permanente. Obviamente son discusiones que son muy difíciles de que lleguen a un buen tiempo, porque los concejales dicen, no, pero si yo no me puedo reelegir, o sea, yo no voy a votar eso, y los congresistas que son del mismo partido y que están en la Cámara o en el Senado, pues tampoco van a querer eso, los presidentes de los partidos. Pero uno decía, podríamos analizar desde el punto de vista tanto social como técnico, que el tema de la reelección de alguna manera es perverso, porque a un concejal el tema del control político le puede significar unos ingresos superiores de lo que el mercado le daría, y generar, en vez de ejercer su control político, un tema de presión al Ejecutivo, por ejemplo.
pero los que tienen vocación para hacer y ser buenos realmente con lo público saldrían en ese sentido castigados innecesariamente. Digamos, son temas que me adentré un segundo en el tema de educación normativa institucional, porque son los gruesos temas que realmente hay que discutir para combatir la corrupción en Bogotá, y el tema del cabildeo, el tema del conflicto de intereses, etcétera. Y tener pues para la ciudad un sistema de monitoreo y evaluación que permita ver realmente cuánto es que nosotros mejoramos o no en materia de transparencia y anticorrupción, porque hoy Bogotá, a diferencia de la nación, no tiene un índice de transparencia que le permita medir de manera objetiva, sino lo que generalmente hay son percepciones. Entonces, Bogotá, en el plan de desarrollo que se aprobó en el 2012, dejó un programa específico de transparencia e integridad con un presupuesto total casi de 57.000 millones, en donde participan 28 entidades del distrito con proyectos en fortalecimiento institucional, en control social y en cultura ciudadana. Y lo que hemos trabajado en estos 2 años en construcción de esa ruta compartida en materia de política, pues es que tenemos hoy unos lineamientos de política, un plan estratégico y un plan de acción que buscamos formalizar y hacer un pacto ciudadano en el 2015, que permita que el problema que encontramos en Bogotá asociado al tema de corrupción está centrado en que no se han desarrollado de manera sostenible sistemas de creencias y comportamientos que cuiden lo público, y que desde ese lado de cuidar lo público lo valore, lo proteja y prevenga corrupción y promueva integridad y transparencia. Esta política entonces busca trabajar 3 grandes objetivos: promover mayor ciudadanía, promover mejores decisiones y una mejor gestión a través de 3 estrategias: 1, la de transparencia; 2, la de integridad, que es mejorar la calidad de la administración pública y la relación con el sector privado; y la de no tolerancia, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con el sistema de formación formal y los sistemas de controles y sanciones. En este proceso, pues estamos de manera articulada trabajando con organismos de las entidades públicas del nivel nacional, como la Secretaría de Transparencia, la Función Pública, en el distrito todos los 3 sectores, organizaciones como ASCUM, Bogotá Como Vamos, OCASA, Transparencia por Colombia, Fundación Social de Justicia, organismos internacionales como Un minuto, por favor, doctora, para concluir. Las drogas y el delito UNDOC, y la de las compras UNDOC, y con el sector privado, con el Comité Intergremial y las entidades que allí lo conforman, como Camacol, Cámara de Comercio, FENALCO, Cámara Colombiana de la Infraestructura, entre otros, y medios de comunicación. ¿Qué tenemos a hoy? Pues el compromiso y un trabajo de plan de acción y de estratégico para conformar una mesa de sostenibilidad que le permita a la política en Bogotá tener una vida de 3 periodos de administración, que esté integrada por los diferentes actores públicos, privados, sociales y de comunidad internacional, con un órgano directivo y uno operativo. Entonces, estamos ya en la definición de la formalización en el Consejo, y también alrededor de implementar, instalar y sostener este proyecto estratégico con los diferentes actores. Entonces, ya consideraciones finales, pues el Congreso tiene toda la competencia para suprimir la veeduría si lo considera. El marco jurídico garantiza la reubicación de las personas que allí trabajan en otras entidades. Eliminar la veeduría distrital para nosotros es la pregunta sobre si Bogotá requiere suprimir el control preventivo que tiene, y liquidarla no puede ser una justificación suficiente para abrir y manipular la Constitución de Bogotá, que es el Estatuto Orgánico, y la reforma debe responder del Estatuto a una real discusión y responsable sobre las dificultades presentes y los retos que nos implica el control en Bogotá. Muchas gracias, doctora Adriana Córdoba. Quiero rogarles tanto a usted como la representante, por favor dejen su presentación con la secretaria para que sea publicada también en la Gaceta Oficial. Quiero igualmente dar la bienvenida al señor Contralor Distrital, doctor Diego Ardila, también saludar al señor Personero Distrital, su delegado, el doctor Danilo Vega, y a continuación tiene el uso de la palabra por 15 minutos el señor Contralor Distrital, el doctor Diego Ardila Medina. Gracias, doctora Clara Rojas, presidenta de la comisión. Un saludo especial a todos los congresistas, a los compañeros representantes de los organismos de control. En primer lugar, decir que nos parece acertado que se estudie la posibilidad de hacerle modificaciones al Estatuto para Bogotá.
Hay que tener presente que este estatuto, el 1421, es del año 1993 y han cambiado varias situaciones y hay que colocar a tono la ciudad en lo que corresponde al estatuto. Entonces, agradecer que la invitación que nos realiza la Cámara de Representantes a los organismos de control. Abordemos entonces el tema de los controles, ya que lo venía haciendo la señora veedora, la doctora Adriana. Lo primero que hay que señalar es que en materia de controles, estos tienen su fuente, el control fiscal, el control disciplinario, tienen su fuente en la Constitución política. Y en ese sentido, tanto el control fiscal como el disciplinario tiene unos roles determinados por la Carta Política. Me refiero también entonces a que si las cosas estuvieran tan excesivamente bien en materia de controles, como lo viene diciendo la señora veedora, los controles previos, pues seguramente que en los organismos que realizamos el control posterior a la actividad administrativa, en el caso de la Contraloría se ejerce, según las voces del 267 constitucional, un control posterior y selectivo a la gestión fiscal, valga decir, a donde se encaminan los recursos públicos, para donde se apunta, a donde se distribuye el recurso público y cuáles son sus beneficiarios. Entonces, nosotros no vemos, por lo menos en el caso de la Contraloría, que esos controles, tanto de la veeduría como del control previo, que también tiene una función, que también tiene un arraigo constitucional, estén saliendo muy adelante. Si esos controles, el control de las oficinas de control interno, que realizan un control previo y perceptivo a la administración pública, estuvieran saliendo adelante, seguramente que los grandes proyectos que está reclamando la ciudad de Bogotá y el ciudadano que habita aquí no tendría una mejor ciudad. Y si la función que tiene la veeduría también se estuviera cumpliendo a cabalidad, pues entonces seguramente que los despachos de las áreas, por ejemplo, de responsabilidad fiscal en la Contraloría de la ciudad, no tendrían el cúmulo de procesos para establecer de allí la responsabilidad que se deriva de la gestión fiscal. Entonces disiento un poco de la señora veedora cuando hace referencia a que las cosas van muy bien en materia de control previo y en materia de control perceptivo en la administración pública. ¿Qué hemos construido en este cuatrenio de la mano del señor personero de la ciudad? Nosotros teníamos claro que en el pasado reciente de la ciudad lo que aconteció aquí fue un contubernio entre los organismos de control, personería y contraloría con la administración de la ciudad, a lo que hizo referencia la señora veedora, y que a mí poco me gusta hacer referencia al pasado, no tenemos espejo retrovisor, pero la señora veedora, cuando hacía referencia a esa situación, nosotros aquí tenemos que hablar no de nombres, sino de instituciones. Y la institución que yo represento, la Contraloría de Bogotá, viene cumpliendo una a una las funciones, las atribuciones que tiene establecidas en el artículo 267 de la Constitución Política. Pero además, lo dije cuando presenté mi nombre en el Tribunal Superior de Bogotá para ser incluido en la terna, lo estamos haciendo con independencia, a un lado de la administración, sin coadministrar, pero por supuesto sin reuniones, sin componendas, que eso fue lo que le hizo daño al pasado reciente de la ciudad. Aquí estamos haciendo una labor seria, objetiva, clara, y de acuerdo a los principios que establece el artículo 209 de la Constitución Política, de la imparcialidad, de la publicidad en los casos que así lo amerita, de la severidad y ante todo dentro de los principios que rigen la función pública. Me llama la atención que en el proyecto que se estudia, el artículo 109 del estatuto se le pretende incluir lo siguiente, lo quiero leer para ilustrarlo a ustedes. Dice el proyecto, artículo 109, atribuciones. Además de las establecidas en la Constitución, el Contralor tendrá las siguientes atribuciones. En todas sus actuaciones y solicitudes, la entidad observará el cumplimiento de los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 superior, y aquí es la modificación, y para ello buscará que su labor no entorpezca o haga más onerosa
más oneroso el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos o entidades sujetas de vigilancia o control. Pareciera entonces que actualmente estuviera resultando oneroso para la administración el ejercicio del control fiscal, situación que no es así y les voy a decir por qué. Cuando llegué en el año 2012, el 14 de febrero, a la Contraloría de Bogotá, encontramos allí varios procedimientos para rendir las cuentas los encargados del erario, quienes tienen el deber de presentar cuentas a la Contraloría de Bogotá. Durante este cuatrenio, en los 3 años que ya llevamos, se han ido eliminando esos formatos de buena manera y actualmente las cuentas ya no son esos papeles, esas cuentas que hay que rendirle cuentas a la Contraloría y era un cúmulo de papeles, eran folios, eran cuadernos para llevarle las cuentas a la Contraloría. Nos propusimos mejorar la plataforma tecnológica de la Contraloría de Bogotá y en ese sentido hoy los responsables del erario presentan las cuentas a la Contraloría por medio de la plataforma tecnológica que tenemos. Entonces no es que se esté haciendo más oneroso. Quisiéramos más bien que existiese al interior de la administración de Bogotá una cultura de control para que cuando nosotros abordamos nuestras auditorías y cuando el Contralor de la ciudad se pronuncia y la realiza una de las funciones que tiene el Contralor en los casos en que observa que hay en riesgo recursos públicos, que se atiendan esas funciones de advertencia por parte de la administración. Lo he dicho en diferentes escenarios y aprovecho esta oportunidad para decirlo una vez más, como quisiéramos que a la administración viera en los organismos de control, todos, la personería, la veeduría y por supuesto la Contraloría, que encontrara allí la administración los socios estratégicos para sacar adelante los proyectos de la ciudad. Pero aquí hace falta es una cultura de control. Aquí, empezando por quien dirige la administración, no tiene la capacidad de discernir y de entender que se requieren los controles, que están diseñados y establecidos en la Constitución política y que en todo proceso administrativo es necesario el control. Y nosotros lo entendemos de manera sencilla. El gestor fiscal, el gerente, en una entidad privada, por ejemplo, está pensando en sacar la empresa hacia adelante, así mismo el alcalde mayor de la ciudad, pero por eso el control fiscal en Colombia fue establecido en la Constitución política para que detrás venga mirando qué es lo que ha acontecido para que se pueda corregir el rumbo de los recursos públicos y de la gestión fiscal. Entonces nosotros venimos, señoras representantes, señores representantes, cumpliendo una labor, cumpliendo una de nuestras atribuciones constitucionales y reglamentadas también en la Ley 42 del 93 y en la Ley 610 de 2000. Y en ese sentido, quiero decirles a ustedes que por cada peso que invierte la ciudad de Bogotá en la Contraloría de la ciudad, nosotros, desde la Contraloría, le hemos devuelto de manera certificada, señora veedora, le hemos devuelto 3.5 pesos. Le hemos devuelto por cada peso. Nosotros tenemos esto dentro de nuestro control de calidad que también nos realiza, porque nosotros nos audita un auditor del delegado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Presidente, señor Contralor, para una moción de orden. 2 minutos, doctor. ¿Un minutico? Por favor. Orgánico de Bogotá de 1993. Señor Contralor, este no es un escenario de rendición de cuentas ni de propaganda de lo que estamos haciendo en gestión hoy el que ocupa X o Y cargo. Yo no quiero escuchar, y le agradezco a la señora veedora, que mucho más allá de contar lo que puntualmente ella en su gestión ha hecho, los funcionarios somos de paso. El Congreso es el que reforma ese estatuto. Entonces yo quisiera, señor Contralor, que aprovechemos su intervención para que aporte institucionalmente a la reforma del estatuto orgánico con una mirada crítica del rol de los órganos de control, más allá de lo que usted viene haciendo bien o no. Es que es una mirada institucional por encima del tiempo y más allá de la gestión actual. Yo sé que el señor Octavio Fajardo, que es un experto en temas de descentralización, no vamos a desaprovechar el tiempo, digamos, en contar qué hace la Bogotá humana hoy.
Esto es para la revisión de un instrumento que le quedó chiquito a la ciudad, que tiene más de 20 años. Entonces hagamos un esfuerzo de ir a lo estructural, más allá de la propaganda o rendición de cuentas merecida y justa, pero no es el escenario. Gracias, representante Angélica. De todas maneras, una precisión, señor Contralor, y es pues que la señora Beora sí hizo la pregunta de cuánto le revierte la Contraloría en recaudo de impuestos, de manera que la precisión que está haciendo el señor Contralor, de todas maneras, es importante. Gracias. Le agradezco mucho, señora Presidenta, y a usted también, representante. Pero bueno, como estamos diciendo que es plausible y nosotros queremos apoyar desde el organismo de control fiscal un estudio y una reforma al 1421 del 93, decirles que este tipo de anotaciones que hacen referencia como si la Contraloría estuviera resultando onerosa para la gestión fiscal o para los funcionarios que realizan esa gestión fiscal, preocupa un poco, y allí se mira que como que el control fiscal no gusta. Me aparece, y atendiendo su intervención, representante, un aporte podría ser que se incluya una norma, una disposición en la cual no se atente, no solamente que se diga que va a haber descentralización, y como en efecto lo trae la reforma, que se va a dotar de autonomía administrativa a las alcaldías. Pero es que una cosa es lo que se dice en un texto, una cosa es lo que se dice en un estudio, y otra cosa es lo que sucede en la práctica. A mí me llama la atención que entiendo que la administración está de acuerdo con normas como esas, y ya lo he escuchado, de que se fortalezca la autonomía administrativa de las alcaldías. Pero esa misma administración que está aplaudiendo y que está diciendo que se fortalezca la autonomía de las administrativas, miren ustedes que en el año 2012, en el mes de julio, el señor alcalde mayor de la ciudad expidió una directiva, la número 002, por medio de la cual señaló que el 40% del presupuesto que le había asignado el Consejo de la Ciudad a los fondos de desarrollo local, por medio de un acuerdo que aprobó el presupuesto, dice por medio de una directiva el señor alcalde mayor de la ciudad, el 40% de los recursos de los fondos asignados a los fondos de desarrollo local se deben de enviar a la Secretaría de Gobierno y ponerse a disposición, y en efecto así se hizo. Y fueron 168.000 millones de pesos que salieron del sector descentralizado, de los fondos de desarrollo local, al sector central, y que estuvieron allí toda la segunda mitad del año 2012 dando vueltas en unas cuentas, y se dijo que esos dineros iban para el mantenimiento de la malla vial local, y pusieron a la Secretaría de Gobierno a administrar esos recursos. Con los llamados de la Contraloría, y no estoy justificando la existencia de la entidad ni mucho menos, pero fue así, logramos que en el abril del 2013 esos recursos salieran de la Secretaría de Gobierno, y entonces los enviaron a una unidad, a la unidad de mantenimiento de malla vial. Son 168.929 millones de pesos. Entonces lo que quiero decir es que no solamente el que la administración coloque ese tipo de normas diciendo que se debe apoyar la descentralización y que tendrá autonomía los fondos de desarrollo local, sino más bien una norma, una disposición que prohíba de manera determinante y contundente la expedición por parte del alcalde mayor de la ciudad de una directiva como esas, ya que les quiero informar que esos recursos, 168.000 millones de pesos que se destinaron para el mantenimiento de la malla vial local en la ciudad de Bogotá y que bien hayan podido ser aprovechados, a fecha de hoy, en el 2015, solo se ha girado el 33%, o sea, solo se han ejecutado obras y por lo tanto se han pagado esas obras de mantenimiento de malla vial, el 33% de esos recursos públicos. Cuando a la ciudad fueron y le hicieron unos cabildos, hicieron unas reuniones en las localidades y se señaló allí, se priorizaron unos segmentos a intervenir. Entonces, a la par con esas normas en que se dice que se apoya y que debe existir la descentralización administrativa, que además también es un mandato constitucional, a mi juicio debería expedirse una norma para prohibir que se expidan directrices como esas en las que se trasladan fondos, recursos públicos del sector descentralizado al sector central. Básicamente eso es lo que quería decirles.
y que cuenten con que desde la Contraloría, por supuesto, nos parece plausible este estudio y que se realicen modificaciones al 1421 de 1993. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Contralor Distrital. Quiero también saludar la presencia del honorable representante Samuel Hoyos, del Centro Democrático, y hacer una pequeña precisión respecto de la presentación de la doctora Adriana, en el sentido de decirle que la Comisión Accidental de Bogotá, en la cual tanto la doctora Olga Lucía Velázquez como la suscrita somos codirectoras, presentamos como tema institucional esta reforma. A esta comisión y a todas las audiencias están invitados los 18 representantes de Bogotá, de todos los partidos, para manifestarle a usted que este sí es un interés de hacer un proyecto de reforma de construcción colectiva. Simplemente dejar esa precisión, y a continuación quiero cederle el uso de la palabra al doctor Danilo Vega Arévalo, es un delegado del señor personero distrital, por 15 minutos. Gracias. Muy buenos días a todas y todos, señora Presidenta, señores representantes, funcionarios. En mi condición de personero auxiliar de Bogotá, presento excusas que radicaré a la mesa del señor personero, a quien reemplazo en sus ausencias temporales. El tema de la reforma es un tema sin duda crucial. Todos los estatutos normativos requieren actualizaciones periódicas y ya después de casi un periodo suficiente de ejecución, de puesta en práctica de este estatuto, pues algunas reformas sin duda que son pertinentes. Pero nuestro primer análisis y nuestro primer llamado es a que no solo estos aspectos que se plasman en el proyecto de ley son dignos de análisis, sino quizás muchos otros que también requieren una actualización. Ese es un punto para nosotros muy importante. Creemos que hay aspectos de reforma urgente del Estatuto General que ameritarían en esta oportunidad que da la Cámara de Representantes y los que han tenido esta iniciativa para recoger y de una vez actualizar otros aspectos que quizás son de mucha mayor relevancia que los que aquí se han plasmado. Esta sería, como está planteada, una reforma que tiene 4 o 5 aspectos importantes que recogen algunas inquietudes y algunas iniciativas que pueden generar una discusión, como en efecto se observa en esta sala hoy, pero que podrían perder relevancia frente a otras cosas muy grandes que la ciudad necesita de modificación. Este planteamiento no lo hacemos con el ánimo de decir, entonces no hagamos nada y esperemos una gran reforma. No, por el contrario. Nosotros sugerimos que al iniciar este debate y darnos la oportunidad a los organismos de control para que presentemos nuestras observaciones, se dejara a un lado la premura y se pensara en incorporar, así como lo ha señalado la señora Presidenta, a otros actores de la administración distrital, a ciudadanos, etcétera, y otros partícipes que pudieran aportar en ese sentido de hacer una gran reforma del 1421. Ese es nuestro primer planteamiento. No acelerar una reforma que reúne unos aspectos pero deja por fuera otros. Creo que en eso somos bastante claros. Ahora, refiriéndonos a los puntos concretos. Refiriéndonos a los puntos concretos que plantea el proyecto, tenemos una primera observación que parte de la base de la falta de gobernabilidad que hemos observado en el ejercicio de la administración distrital frente a los alcaldes locales.
El proyecto plantea un término de 1 año para poder remover a un alcalde local que haya sido designado en la forma prevista actualmente. El proyecto hace adiciones a los artículos hoy vigentes y una de las adiciones es esta que señala que no podría removerse antes de 1 año. Nosotros como organismo de control disciplinario tenemos claridad de que una irregularidad o una infracción que cometa un alcalde local manejada o investigada por cualquiera de los organismos competentes puede tardar un tiempo bastante largo, con nulidades, con recursos, con interposición de solicitud de pruebas, etcétera, puede ser bastante largo. Y la administración frente a un alcalde que estuviese cometiendo algunas irregularidades quedaría maniatada por un año, por un primer año. Entonces nosotros solicitamos que este aspecto se analice de una manera desapasionada, de una manera técnica. Se supone que un alcalde que ha sido elegido popularmente pues tiene la competencia y la facultad para designar a sus colaboradores y en cualquier empresa pública o privada, las personas más cercanas al líder o al director pues tienen que ser de su absoluta confianza. Con esta norma quedarían completamente amarrados los alcaldes mayores, sea quien sea, o cualquiera que fuese su tinte u origen, a unos alcaldes locales que, por más selección excelente que pueda uno hacer, concursos, etcétera, solo en la práctica se observa quiénes son las personas. De manera que es una sugerencia muy respetuosa a esta célula legislativa para que revisen el tema con mucha atención y no por casos que se hayan presentado y que puedan servir de ejemplo, se establezca una cuestión que es para muchísimos años, que va a regir cualquier ley que se expida por este Congreso. Ese es un aspecto. Otro aspecto muy importante que nosotros consideramos es cuando se pretende restringir en uno de los artículos al 10% la contratación a través de convenios por parte de los fondos locales. Se observa en esta restricción un ánimo muy celoso, muy cuidadoso, muy bien intencionado de restringir algo que se volvió en un momento dado una costumbre inveterada de hacer unas contrataciones totalmente desbordadas, digamos, de este tope. Pero como en el caso que mencionaba yo anteriormente, por un hecho o una circunstancia de alguien que se salió de los cauces legales, podríamos estar generando una norma que lo que se convierta es una norma permisiva en vez de una norma restrictiva. La ley establece con absoluta claridad cuándo son posibles estos convenios y tiene unas restricciones bastante rigurosas. Lo que pasa es que algunos se han excedido de esta norma o normatividad vigente, que es bastante celosa, el Estatuto Anticorrupción, etcétera, y han hecho interpretaciones que se salen del cauce legal. En ese sentido, nosotros pensamos que si bien se estudia algún porcentaje, puede ser el 10%, etcétera, se enfatice en que cualquier restricción debe ir acompañada de las actuales restricciones legales sobre el particular. Es decir, habrá casos en que no es posible ni siquiera el 10%, porque no lo permite la norma. Es decir, lo que queremos decir es que se podría prestar para convertirse en una norma más bien permisiva que prohibitiva. Entonces todo el mundo podría decir, entonces yo contrato hasta el 10% y dependiendo del presupuesto de la respectiva entidad, pues ese 10% puede ser en sumas multimillonarias. De manera que creo que si se quiere establecer una restricción, se haga con una complementariedad frente a las normas vigentes de contratación que restringen este tipo de convenios y establecen unas apreciaciones y filtros que han sido debatidos por este mismo Congreso al establecer las leyes correspondientes. Entonces la personería considera que en este punto también se analice con mucha delicadeza, como lo es todo el proyecto,
cómo podría eventualmente y con posterioridad interpretarse una norma en tal sentido. Otro aspecto fundamental y de importancia trascendental para nosotros como organismos de control es el que señalaba tangencialmente el señor Contralor, en el sentido de la norma que señala en el artículo 104 modificado, que se pide a los organismos de control que no entorpezcan o hagan más onerosa la labor de la administración. Esta es una afirmación a nuestro juicio antitécnica. ¿Por qué razón? Independientemente de quién sea el director de los organismos de control en cualquier época del futuro, este inciso es adicional a otro inciso, y sin ver ese inciso anterior le parece a uno como que la norma no afecta, pero sí afecta. ¿Por qué? Porque el inciso anterior, que pretende incluirse a través de esta modificación, señala que los organismos de control, en el caso de la personería, solo actúan como un control posterior. Entonces nosotros inclusive nos hemos cuidado mucho de intervenir durante las actuaciones de la administración, porque esa norma así nos lo señala. Dice, ustedes solo pueden revisar cuando ya están los hechos adelantados. Entonces uno se pregunta, si nosotros solo podemos actuar como control posterior, ¿qué sentido tiene que nos diga que no entorpezcamos o hagamos más onerosa la actuación de la administración? Eso sería válido de pronto para un organismo de control previo, pero un organismo de control posterior no tiene cómo entorpecer la actuación de la administración, salvo que estuviera saliéndose del cauce correspondiente establecido en la Constitución y en este mismo Estatuto de Bogotá. Entonces lo que nosotros solicitamos es que se revise esa frase, que además no deja de ser como acusadora, como diciendo, es que ustedes están entorpeciendo y haciendo más onerosa, y en eso pues me uno al señor Contralor. No se trata de defendernos, porque esta ley no va a regir básicamente para los actuales funcionarios que dirigen estos organismos, sino hacia el futuro. Y si el control es posterior, que nosotros sí somos partidarios de que el control sea posterior, porque cuando el control es previo, sí se presta para muchísimas cosas. De hecho, la Constitución política avanzó mucho más en el sentido de control posterior que control previo, y a veces uno pone en una balanza el control previo y el control posterior, y dice alguien, bueno, pero es que con el control posterior lograríamos frenar toda la corrupción, con el control previo, perdón. Y cuando se mira el control posterior, se dice, el control posterior ya no puede hacer nada cuando los hechos han ocurrido. Entonces esa es una discusión casi que eterna, un poco académica, etcétera, pero que la Constitución se ha inclinado muchísimo más hacia el control posterior. Entonces es el legislador primario quien ha decidido la discusión, y estos organismos de control, como lo es la Personería de Bogotá, quien represento en esta ocasión, somos partidarios de que continúe el control posterior, que si se hace en debida forma puede realmente cumplir su papel, y en ningún momento se presta para que entorpezca o haga más onerosa la actuación de la administración. Esa frase se podría prestar para que un funcionario que está siendo investigado, bien sea por cualquiera de los organismos de control, pudiese decirle, a mí no me investigue, a mí no me moleste, déjeme actuar porque usted me está entorpeciendo la actuación, y el hecho de que me esté investigando hace más oneroso para la administración un caso. Les pongo un simple ejemplo ya para terminar, porque quiero acogerme al tiempo exacto. El ejemplo típico de alguna actuación que aún tiene la Personería de Bogotá, pero no es control previo. Por ejemplo, en las licencias de urbanismo, la Personería de Bogotá es notificada como Ministerio Público, y en ese sentido hay 10 días para interponer un recurso y decir, esto nos parece que está mal esta licencia otorgada, por ejemplo. En ese término nosotros observamos si es legal o es ilegal, pero si uno, por decir algo, se toma los 10 días, pues es lo que la ley señala.
alguien podría decirle renuncia a los términos para que se pueda rápidamente hacer la obra que está pendiente, pero eso sería antes, al contrario, adelantarse. Si se toma los 10 días no es que esté entorpeciendo a la administración, simplemente, o si presenta un recurso, no es que esté entorpeciendo, sino que está adelantando una actividad en protección de la moralidad pública, etcétera, como Ministerio Público. Entonces nosotros creemos que en esos 4 puntos que hemos señalado, en la propuesta de modificación debe revisarlos, mirar, y en general el primer punto con el que cierro es, ojalá se pudiera hacer una gran reforma, incluir algunos puntos adicionales a lo que está planteado, y de pronto de los que están planteados, por obvias razones, considero que el tema de la veeduría, la personería no opina sobre este tema, es un tema que consideramos que es parte de la discrecionalidad del Congreso de la República. Muchas gracias al señor delegado de la personería, el doctor Danilo Vega. Quisiera hacer una breve precisión antes de dar la palabra al delegado de la Alcaldía y de la Secretaría de Gobierno, el subsecretario de Planeación, el doctor Octavio Fajardo, justamente a raíz de los controles. Y es el tema que hoy justamente se hizo por lo menos un pronunciamiento muy importante e inquietante, diría yo, de la Cámara de la Construcción, en el sentido de la malla vial que se produce, de las contrataciones que se dan en las localidades, como si no se hubieran hecho los controles correctivos correspondientes. Se los cuento porque realmente las cifras de contratación que anuncian pues son realmente preocupantes. No es para que lo debatamos ahora ni mucho menos, simplemente de manera muy cordial y respetuosa tomar nota de esta situación que obviamente preocupa a toda la ciudad. Dentro de este marco, dar entonces la palabra al doctor Octavio Fajardo, también por 15 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Debo advertir que pretendo hacer unos comentarios generales sobre el tema del estatuto y pido disculpas por eso, doctora. Por favor, acercarse al micrófono. Porque pues el tema de hoy, que es el tema del control, no ha sido discutido a fondo en la administración distrital. En primer lugar, creo que corresponde señalar que sí creemos en la administración en la pertinencia de discutir el tema de la reforma del estatuto orgánico. Me parece que cualquier persona que se acerque al tema y que haya tenido que enfrentar los problemas de cumplir con un programa de gobierno o las obligaciones de los órganos de control o las personas que son contratistas del distrito, etcétera, van encontrando que con todos sus méritos, pues el estatuto se está quedando corto para esta ciudad y en algunos casos se convierte en camisa de fuerza. Entonces, digamos que a nosotros se nos hace absolutamente pertinente. Entendemos las dificultades de conseguir el apoyo político necesario para hacer una cosa como esa y los riesgos que eso implica, dado que esta discusión, que debiera ser una discusión que se dé en el seno del Consejo Distrital, hay que abrirla al escenario nacional y ahí pues uno, digamos que se pierde gobernabilidad sobre el tema. En ese contexto también nos parece que se justifica pensar, y eso ya al margen de la reforma del Estatuto Orgánico, el arreglo constitucional sobre el tema de las normas para las autoridades municipales. Nosotros creemos que el Estatuto es una buena muestra de cómo el marco constitucional colombiano sí puede adaptarse a las condiciones particulares de un núcleo urbano como Bogotá. Y a estas alturas de la discusión en el país, creo que ya es hora que tanto las autoridades nacionales como el Congreso piensen si no es necesario hacer alguna extensión de esas particularidades a otros centros urbanos del país. Es decir, porque hoy tenemos el Estatuto de Bogotá
y un estatuto municipal para los otros 1029 municipios del país, que son tan diferentes como Timbiquí y Medellín, pero el estatuto es el mismo para esos 1029 municipios. Y creemos que no es pertinente solamente discutir el Estatuto de Bogotá, sino revisar que las realidades metropolitanas de las que hablaba con mucho acierto ayer el director de Planeación Nacional exigen otro marco normativo para que el gobierno de las grandes capitales y sus áreas metropolitanas funcione de mejor manera. Ya entrando en materia de manera general, creemos que hay bastantes, digamos, ejes temáticos a partir de los cuales uno sí encuentra argumentos para que se reforme no solo el estatuto de la ciudad, sino algunas normativas nacionales que a nuestro juicio coartan la autonomía municipal. No me puedo extender, pero por lo menos hay 3 asuntos. En términos de régimen fiscal, hoy, la capacidad de las economías que se asientan en las áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, ¿sí?, le permitiría a las administraciones municipales una gestión más ágil y más pertinente de los asuntos fiscales. Pero tenemos un marco normativo que nos limita a movernos en una tabla de porcentajes de tarifas y punto. Y desperdiciamos un montón de posibles rentas para los municipios que son propias de las aglomeraciones metropolitanas y que no eran evidentes hace 30 años o hace 20 años, y sobre todo pensando hacia el futuro. Como decía el director de Planeación Nacional ayer, la proyección que ellos tienen del año 2030 es que la mancha urbana de Bogotá, para efectos funcionales y económicos, se va a comer incluso a Villavicencio. Cuando tenemos esa perspectiva, no podemos seguir funcionando con una receta fiscal que es homogénea para todos los municipios del país, cuando las realidades económicas, ambientales, etcétera, pueden ser muy distintas. En términos del régimen urbano, ese sí que es un tema extenso. Decisiones puntuales que son típicas de una autoridad local, que tienen que ver con el uso del suelo, pueden ser hoy reformadas, objetadas o bloqueadas por una simple resolución del ministro de Vivienda. Y creo que uno no puede tener una normativa de esa y decir que este es un país descentralizado, ¿sí? Claro, tiene que haber un marco general que limite que no haya abusos, pero hoy el ministro de Vivienda cogobierna con las oficinas de planeación y los alcaldes cómo es la gestión del uso del suelo. Obviamente también desde el punto de vista del régimen político hay preguntas que se pueden hacer a la forma como estamos organizados y que exceden lo que uno puede hacer en la reforma del estatuto orgánico, eso lo tengo claro, pero que lo planteo porque este es el escenario donde ningún tema está vedado, ¿sí? Es decir, ¿por qué no volvemos a poner sobre la mesa el tema de que tengamos un vicealcalde, dada la complejidad de la administración distrital o de una ciudad tan compleja como Medellín? ¿Por qué no volvemos a poner sobre la mesa la forma como elegimos el Consejo de Bogotá y las JAL? Aquí en este escenario, el proponente más connotado de eso ha sido el doctor John Sudarsky. ¿Por qué no pensamos en la territorialización de la representación política de la ciudad, al menos en parte, tanto en el Consejo como en las JAL? Todo eso nos parece que amerita ser discutido, así sea por fuera del marco de la discusión del Estatuto Orgánico, porque en la realidad de la gestión de Bogotá uno ve que el tamaño de esta ciudad hace muy difícil que las formas de representación que tenemos hoy sea eficiente para gestionar los intereses de los habitantes de la ciudad. Ahí, por ejemplo, cabe una discusión. Quienes han seguido este debate saben que cuando el doctor Jaime Castro propuso las JAL, él se imaginaba unas JAL de dirigentes comunitarios. Él no se imaginaba y por eso le dio las competencias que les dio
que después fueron reformadas. Él no se imaginaba una JAL con representantes con aval político partidario. Por eso para él la JAL sigue siendo una especie de pequeño encuentro ciudadano. En su cabeza eso está así. Pero desde que la JAL se convirtió en un organismo al que se llega con aval político, pues la JAL que se imaginó el 14-21 ya no es. Y eso también tenemos que discutirlo, ¿sí? Cambiando de tema, los otros asuntos gruesos que a nuestro juicio tienen que ponerse sobre la mesa, tal vez el más gordo a nuestro juicio es que el tema de la planeación es el contenido más débil de todo el estatuto orgánico. Si uno lee lo que dice el 14-21 sobre la planeación, se limita a un reglamento sobre cómo se aprueban los presupuestos, pero de planeación no habla realmente, ¿sí? De planeación no habla realmente. Les pongo 2 o 3 ejemplos de asuntos que no son tratados en el 14-21 que deberíamos discutir. 1. El tema de la coordinación de la planeación entre Bogotá y la región. No hay ningún compromiso en ese estatuto con la voluntad y con la imperiosa necesidad a estas alturas del partido de que algunos asuntos críticos, la reglamentación del uso del suelo, la gestión logística, la gestión de transporte, la gestión ambiental, tiene que ser supramunicipal. Pero en el estatuto no dice nada de eso, ni nadie tiene ninguna obligación más allá de un llamado general que hay en la Constitución y en una ley del año 2000 de que deben propender por coordinar sus políticas de ordenamiento. Eso no deberíamos permitir que siga siendo así. Al interior del distrito tampoco hay ninguna mención a cuál es el sistema de coordinación de la planeación. Obviamente algunos de esos asuntos pueden ser después reglamentados, ¿cierto?, con decretos que saque la administración, pero no hay ninguna mención a quién responde por qué. Con la reforma del acuerdo 257 sí se hizo una segmentación muy clara de los sectores, con unas cabezas sectoriales y unas entidades ejecutadas, pero a pesar de que se sacó después unos decretos del sistema de coordinación del distrito, en la práctica, cuando uno está allí todos los días o ha estado vinculado al debate, sabe que si hay algo que no funciona es la coordinación intersectorial. La coordinación intersectorial hoy es una fuente de desgaste enorme, poco eficiente. Se hacen todos los intentos, pero claramente el diseño que tenemos no es el mejor del mundo. Y deberíamos aprovechar para, digamos, ponernos a tono con ciertos debates que no son nuevos, pero que ahora se volvieron muy perentorios, y es el asunto de que la planeación de la inversión debe tener un enfoque territorializado y un enfoque intersectorial. Entonces, me extendería mucho si me pongo a explicar eso, pero es clarísimo que la eficiencia de la inversión pública pasa porque garanticemos que eso del enfoque de territorialización y de transversalización sea una realidad. Hasta ahora son buenas intenciones. Y finalmente, en el estatuto tampoco hay ninguna mención, y no tenía por qué haberla por el momento en que se sacó el estatuto, del referente obligado que tiene hoy para cualquier gestión pública el asunto de los ecosistemas ambientales estratégicos. No hay nada en el estatuto sobre sostenibilidad ambiental ni sobre cambio climático, y eso y lo menciono ¿por qué? Porque eso no es un tema coyuntural. Hay otros 25 temas que uno diría, ¿y por qué no están? Pues porque no está una constitución distrital, pero el de los ecosistemas ambientales estratégicos es un tema para 100 años, y habría que ponerlo en el Estatuto de Bogotá, con la redacción que acordemos por FUSETA. Habrá que ver cuál es lo adecuado, dada la naturaleza de la norma que se presenta y que se pretende reformar. El tercer asunto que quiero mencionar es el tema obviamente de descentralización. Normalmente cuando en los últimos años se ha abierto esta discusión, la gente cree que el debate del 14-21 es la descentralización, y como vengo mostrando,
ese es apenas un capítulo del tema. Importantísimo, claro, pero no el único. Empiezo por decir 2 o 3 detalles. En unas revisiones más o menos juiciosas que se hicieron en la administración anterior, nos encontramos que existe oficialmente el cargo de alcalde local, que existe oficialmente el Fondo de Desarrollo Local y la división administrativa de la localidad, pero en ninguna parte encontramos ninguna norma expedida por el Consejo ni por la administración que cree la alcaldía local como unidad administrativa. No existe la alcaldía local como unidad administrativa. Ese sí que debería ser un tema de la reforma del estatuto, dependiendo de lo que queramos de la descentralización. Por eso los funcionarios de las alcaldías locales no están adscritos a la alcaldía local, porque lo que existe es el cargo de alcalde local. Son planta global de la Secretaría de Gobierno, de manera que suena un poco, ¿cómo diríamos?, tremendista, pero la alcaldía local existe en el lenguaje coloquial, pero no en el arreglo administrativo del distrito, y creo que ese es un asunto que hay que resolver. Obviamente, hay que discutir el asunto de cuántas localidades, que hay un artículo ahí en la propuesta de reforma que dice que entre 200 y 400 mil habitantes. En eso no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque cualquier criterio finalmente va para un lado o para el otro, sí, y habrá otro foro, pero cabría decir allí que el problema no es cuál es el mejor o peor criterio, sino que primero nos tenemos que poner de acuerdo para qué queremos las localidades. Si la queremos para la descentralización absoluta, para la eficiencia administrativa, para la formación de la ciudadanía, ¿para qué? Y en función de eso hablamos de si se justifica una localidad de 1.100.000 habitantes como Kennedy o no, o una de 50.000 como La Candelaria o no. Ninguna está excluida, cualquiera puede ser pertinente, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en eso. ¿Para qué es que queremos las localidades? Y ahí pues ya se derivaría la discusión de la distribución de competencias, que es una discusión estrictamente, digamos, que puede tener un soporte técnico, pero que es una discusión política que depende del punto que estaba tocando antes. Ejercicios se han hecho, documentos se han escrito. Ahí también tenemos un antecedente, y es que muy al principio de los años 90, el Consejo sacó un acuerdo en que suponía que hacía la distribución de competencias, pero en un escenario donde la que administraba el presupuesto de la localidad era la JAL, y eso ya no es así después del 14-21. Entonces ese acuerdo que expidió el Consejo en su momento no nos resuelve el problema de la distribución de competencias. Eso es una tarea pendiente que tiene la ciudad, pues que oficialmente le toca. Gracias, doctor Octavio. 2 minutos para concluir, por favor. Sí. De manera que, como ustedes ven, esos son solo 4 de grandes ejes temáticos que tendríamos que poner en la discusión de la reforma del estatuto, siempre y cuando, pues ustedes son los que saben de eso, ustedes creen que tengan el músculo político para ver qué tanto le ponemos a la reforma, porque sí le puede pasar a uno que por querer hacer el estatuto perfecto no saca nada, ¿sí? Y en ese sentido, la siguiente discusión que hay que plantear es, de todo lo que necesita reforma, ¿qué es lo más urgente, qué es lo más estratégico en función de la capacidad política que las fuerzas representadas en este organismo creen que tienen para que podamos hacer todo el paso de reformar por fin algún día el estatuto? Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias al doctor Octavio Fajardo. Creo que ha sido muy interesante escucharlo. A continuación, concedemos el uso de la palabra al doctor Martín Rivera, del programa del Consejo Bogotá, ¿cómo vamos? Y posteriormente, doctor Paul Bromberg. Gracias.
Bueno, muy buenos días. Por 15 minutos, por favor. Gracias. Pues bueno, en primer lugar, quiero presentar excusas por parte de la directora del programa, Mónica Villegas, quien se encuentra en este momento saliendo a licencia maternidad. Por lo tanto, por decisión del comité técnico, yo como delegado de Bogotá, como vamos, no cumplo con las facultades de vocero, por lo que simplemente vengo pues a tomar nota y a pasar reporte. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor Paul Bromberg, alcalde de Bogotá, le damos el uso de la palabra. Gracias por estar aquí y por supuesto queremos aprovechar su conocimiento, su experiencia y su sabiduría para que nos ilumine esta comisión. 15 minutos, si se requiere tiempo adicional nos informa, por favor. No es necesario, Clara, muchas gracias. Y mis impertinencias, voy a ser un poco impertinente. Hay dos maneras de analizar las organizaciones, no estamos, digamos, analizando las instituciones, sino, para ser más preciso, las organizaciones. Voy a referirme exclusivamente al tema de la veeduría y voy a mencionar algunas cosas sobre la veeduría que pueden ser útiles para la discusión, o pueden no ser útiles. Cuando ustedes analizan las organizaciones, y me pareció que se hizo un buen trabajo por parte de Olga Lucía Velázquez, la doctora Olga Lucía Velázquez, sobre el tema, usted mira el régimen, esto está armado, es así. Cuando usted analiza las instituciones, usted analiza cómo ese régimen establece un juego de los actores. O sea, la gente se importa, por supuesto. La gente se importa, dice, bueno, ¿qué actores van a llegar a ocupar esos espacios y cómo van a jugar con esos espacios? El ejemplo más consabido para esto es el caso de las reglas de fútbol. Entonces, hay unas 11 reglas, 12, 13 reglas de fútbol que todos los equipos tienen que seguir y los árbitros tienen que vigilar, pero el director técnico del Manchester United no le gusta cómo juega Falcao y no lo deja jugar, porque él necesita hacer un alero que se vaya para la derecha. Y el director técnico Francisco Maturana le gustaba un arquero que se iba con la bola a dar vueltas por allá, por la cancha del equipo contrario. Eso no está prohibido por las reglas, él cumple las reglas, pero el juego es distinto. Bien, en el caso de la veeduría, por supuesto que quien debería estar aquí es el doctor Jaime Castro, que yo creo que él fue el que creó esa figura tan extrañísima. Y yo quiero contarles cómo se juega con eso, que eso es distinto de lo que aparece en la norma. Para analizar el Consejo de Bogotá, por ejemplo, usted puede buscar las funciones latentes, esas no aparecen en la ley ni en la Constitución, pero son las razones de su existencia. La función latente de un cuerpo colegiado en un sistema político que funciona con la regla de que el que gana se queda con todo, para el caso del Ejecutivo, es mantener vivos e inclusive financiados los proyectos políticos y las personas que pueden después competir por el poder. Y eso es lo que da estabilidad al sistema político. Esa es la función latente. Entonces, ¿para qué creo yo que se creó la veeduría? Es algo que va a ser también anecdótico, y es cómo sé yo, en algunos casos, y algunos ejemplos, de cómo se ha usado la figura. Ahora, ¿qué es lo que tiene de extraño la veeduría? No es un organismo de control, esto ya no está claro, no tiene poder de sanción. Algunos miembros de la administración a veces lo consideran como el veedor, como el sapo, es el que le va a contar al alcalde cosas. Es el sapo, el acusador. Así funciona, esa era la idea, además. Fíjense la extraña figura. Hay dos cosas en la veeduría que ustedes tienen que tener en cuenta. Una la dijo la señora veedora, y es esa extraña figura de alguien designado por el alcalde que después el alcalde no puede remover. Eso no es estrictamente equilibrio de poderes, es un equilibrio político, al cual me voy a referir más adelante. Una especie de limitación que de pronto un alcalde decide imponerse. Yo pongo un tipo al que después no puedo sacar a que me vigile, ¿a quién? Fundamentalmente a las personas de libre nombramiento y remoción. Ese es el poder del veedor, ningún otro poder tiene. ¿Y por qué razón es necesaria esa vigilancia? Hay dos razones. Una, porque el aparato administrativo es gigantesco. Entonces, a veces ustedes pueden pensar en una persona que tenga pleno conocimiento y haya logrado mediante algún mecanismo conocer por dentro las intenciones de cada una de las personas que van a hacer, digamos, el equipo más alto de gobierno, en sus directores y gerentes y subdirectores y subgerentes. ¿Alguien puede creer que tiene ese conocimiento? ¿Es posible? Pues realmente es imposible, pero hay otra opción,
que es en realidad un juego político, y es que se negocian cargos. Eso no se hace de manera abierta en Colombia, yo he propuesto que se haga abiertamente en Colombia, pero en todos los países es absolutamente normal, solo que se hace público. El cargo del secretario de Hábitat está entregado al partido tal, pero como usted pierde el control, inclusive de un conocimiento previo de esa persona, entonces el alcalde le dice al veedor, oiga, yo lo voy a poner a usted a que me vigile y me cuente. Y ahí viene la otra figura, y en uso de esa extrañísima figura de la verdad sabida y buena fe guardada, yo creo que eso es del siglo XIII, pero ahí está. ¿Qué es lo que se suponía, o por lo menos lo que yo sé que algunos alcaldes hicieron con la figura? A mí me llega una denuncia, y me dicen, el señor secretario o subsecretario de tal lugar está haciendo tal cosa. ¿Yo qué hago? Yo llamo al veedor, que en ese caso, cuando me tocó a mí, era de mi total confianza. En dos cosas era de mi total confianza. En su competencia, que es muy importante, es decir, es un tipo competente, que es capaz de investigar y llegar con algún grado de certeza a sospechas sobre lo que está ocurriendo, porque conoce los trabajos técnicos y porque tiene que entrevistarse con la gente. Y además de eso, es un tipo absolutamente honesto, lo tengo por honesto. Entonces él llega al despacho y me dice, parece que sí hay algo malo. ¿Qué hago yo? Llamo al secretario, al subsecretario, y le digo, hermanito, chao, se va. Ah, ¿qué? ¿Por qué? No importa, no quiero alegar con usted, me da mucha pena. He sabido de alcaldes que han retirado a amigos de ellos, porque el veedor le llegó y le tenía confianza al veedor. A mí también me llegó una vez el veedor con sospechas sobre un funcionario, y yo no creí esas sospechas, por consiguiente me metí a mirar el expediente. Pero el alcalde no tiene tiempo de mirar el expediente en la mayoría de los casos, solo escoge esos casos. Entonces, esa figura de la verdad sabida y buena fe guardada nos indica que es bastante evidente, el veedor es un auxiliar del alcalde si el alcalde quiere usarlo así. Si él cree que es otra cosa, pues él verá que hace y es otra entidad igual, y las funciones de la veeduría las puede hacer cualquiera. En eso sí tiene razón Olga Lucía Velázquez. Pues cualquiera la puede hacer, no es un organismo de control. La necesidad de hacer veedurías también la hace la Contraloría, también la hace Personería, también hacen veedurías y tratan de hacer una especie de vigilancia previa. Advierto que la amenaza de la sanción también es control preventivo. Es decir, hay un control preventivo cuando usted le dice, si usted hace algo mal, le va a caer la autoridad. Tanto es así que hay mucho funcionario público que dice, uy, no hagamos eso porque nos cae la Contraloría. Es un asunto, a mí me sorprende porque he encontrado colegas cercanos a mí diciéndolo. Le digo, si le va a caer la Contraloría, usted mismo debía decir, sin necesidad de amenazarlo con la Contraloría, que le va a caer, que está haciendo algo ilegal o está haciendo algo inconveniente. Bien, esa figura es importantísima. El alcalde decide usarla, entonces ahí sí vamos a la anécdota. ¿Quién la usó? Yo sé de unos que la usaron, yo sé de otros que no la usaron, pero ¿y en qué juega la figura esa complicadísima de que usted no puede sacar el veedor? Hagamos una composición del lugar, y de tiempo, y de espacio, y de todo. Esto puede ser cierto o puede no ser cierto. Pongamos el veedor de Samuel Moreno, no importa quién es, si se le hizo o no se hizo. El veedor de Samuel Moreno tiene facultad de investigar, tiene muy pocos mecanismos para investigar. El principal mecanismo para investigar, ahorita se sabe, y para llegar a veces a una verdad, es la posibilidad de reducir la pena si usted colabora con la justicia. Ese es nuestro mecanismo para investigar. Se va a meter usted a revisar esa cantidad de contratos y está metido en un lío. Entonces, en uso de la verdad sabida y buena fe guardada, un veedor puede llegar donde el alcalde y le dice al alcalde, yo creo que están pasando cosas malas aquí. Lo primero es si el alcalde lo recibe, pero ese es el juego. Si el alcalde simplemente cogió la veeduría y se lo entregó a un partido político para que jugara con ella, eso es otra cosa. Pero si el alcalde quiere usarla, la puede usar. Ustedes se la quieren quitar. Se ha usado tan poco que quítenla, no va a cambiar nada. Entonces, llega el veedor donde el alcalde y le dice al alcalde, mire, está pasando esta cosa con la contratación de tales y tales entidades. Y hay un señor haciendo contratos en todas partes y yo creo que eso no está bien. ¿Qué hace el alcalde? Pensemos en el amigo alcalde de todos nosotros, Samuel el amigo. ¿Qué hace el alcalde? ¿Le dice eso es mentira? ¿O le dice, esos son solo sospechas? Mire, yo le tengo estos datos, yo creo que es conveniente que usted vigile eso. El alcalde puede decirle al veedor, ¿sabe qué? Deje eso así. O decir al veedor, yo voy a mirar. Y ahora viene la respuesta del veedor. ¿Se queda callado? ¿O lo dice? ¿Se quedó callado el veedor en el caso del gobierno de Samuel Moreno? ¿Sabía algo de eso? Fíjese, no le estoy pidiendo al veedor
que tenga todos los argumentos jurídicos y técnicos que permitan finalmente terminar con una sanción para un funcionario, porque eso es otra cosa. Es que el alcalde tiene la información, porque tiene alguien de su confianza, que le dice, mire, esto es sospechoso y usted podría ya actuar de una vez. Pero es un negocio entre el alcalde y el veedor. Ahora, uno le puede preguntar al veedor, ¿y usted por qué no denunció? Porque el veedor sale ensuciado. Claro, una de las cosas que yo dije en la época de esa campaña, de la campaña electoral, pues digamos, en los últimos meses del gobierno de Samuel Moreno, ¿dónde estuvo el veedor? ¿No hizo nada? Yo sé que el veedor sí fue a hablar con el alcalde. ¿Se quedó callado? Es que ¿se queda callado o no se queda callado? Es un riesgo jurídico importante, salir a decir, están pasando cosas feas, calumnia. Es un riesgo serio. Si ustedes creen que los funcionarios no tienen riesgos, no sé dónde están, pero sí tienen riesgos. Por consiguiente, toma una decisión. Mire, ese es el juego de la veeduría. Cualquier cosa que señalen que la veeduría está haciendo, lo puede hacer cualquier otra entidad. Yo en particular, si hubiera sido veedor, no se hizo, voy a narrar el juego político que me iba a llevar a la veeduría. Yo quería acabar con toda esa cantidad de contratos que le habían puesto, o sea, proyectos de inversión que hacían que la veeduría fuera juez y parte. Entonces, el juego político alrededor de la razón por la cual yo casi soy veedor, se los voy a contar. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque este es el juego de verdad, el que ustedes se niegan, que ustedes conocen mejor que yo, pero se niegan a decir. Esa es mi impertinencia. Entonces, estábamos hablando con Petro sobre la posibilidad de que hubiera alianzas entre Petro y otro grupo político que yo me abrogué en la representación. Yo le digo, ¿y entonces qué hacemos para garantizar, Petro, que usted no se salga de madre? Que le va a garantizar a la gente que usted va a tener en cuenta argumentos técnicos en su forma de gobierno. Y yo le digo, lo hacemos de la siguiente manera. Usted anuncia que yo voy a decir quién va a ser el veedor. Le digo, eso no sirve para nada. Le dijo, falso, Petro, porque al veedor usted lo nombra pero no lo puede sacar. Él no sabía. Uy, carajo, eso es fuerte. Cuando Petro decidió no nombrarme veedor, me dice lo siguiente, es que yo no quiero la oposición en el gobierno. Y yo le respondo, sí, pero si eso fue lo que acordamos. Cuando yo dije que no, porque él también quería imponerme cosas. Y no, yo más bien prefiero a Adriana, que en todo caso también es la oposición en el gobierno. Pero yo no quiero la oposición del gobierno y mucho menos lo quiero a usted de cabeza de la oposición en el gobierno. Pero sí ese fue el acuerdo para que yo hiciera el respaldo. Eso es lo que pide Octavio cuando pide vicealcalde. Es eso. Porque el vicepresidente es un juego político. No es un juego para que le ayude a administrar. Es una negociación política que permite acuerdos políticos. Y es lo que se niegan en estas discusiones, se niegan a ver que esa es la razón de ser de esas instituciones. Y la veeduría es una institución extrañísima. Debe ser pequeña, más pequeña de lo que es actualmente, debe eliminar una cantidad de funciones y puede hacer ese asunto de revisar algunas cosas en detalle, pero esa es la razón de existir. Se puede suprimir, hay otras cosas para suprimir la Fundación Gilbert Cualzata del Daño, pero no lo supriman por ley, porque eso es que es de un partido, eso me dijeron, esto es insuprimible, eso tiene ya un nombre propio de partido y hay un acuerdo entre partidos que tú no me quitas lo mío y yo no te suprimo lo tuyo. Ese es el juego de verdad. Y la veeduría tiene ese juego de verdad, que en los últimos, pues actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Yo no sé cuántas veces el alcalde se reúne con Adriana, para que Adriana le diga, alcalde, mire, está pasando tal cosa. Yo le dije a Petro, yo no puedo defender de sus enemigos, de sus amigos más bien, de sus amigos que llegan a pedirle cargos, y usted puede decir, pero es que el Bromberg va a armar escándalo. Le puede servir. Luego yo me di cuenta, pensé que era un amigo de él, que le había dicho Petro, yo quiero ser viceveedor, sin requisitos. Entonces le dije, Petro lo está persiguiendo un amigo suyo para que lo ponga a usted y a mí a hacer una cosa ilegal. No, era una decisión de Petro. Pero fíjense, esas son las figuras que permiten algo que aparece allí, verdad sabida, buena fe guardada, el veedor no puede ser destituido por el alcalde que lo designa. Es una figura interesante, se puede suprimir porque no se ha usado y no va a pasar nada. Se puede dejar y no pasa nada. Yo quería solamente hacer esas anotaciones con las impertinencias correspondientes. Gracias, Clara. Muy bien, muchas gracias, doctor Palmer. Nos hace falta un buen humor siempre. Quisiera decirles que ya estamos próximos a culminar la audiencia. Los consejeros, los representantes ponentes que nos acompañan es la doctora Angélica y el doctor Samuel. Si quisieran intervenir por 5 minutos para poder cerrar.
Antes, no sé si las otras personas que asisten, que agradecemos su tiempo, su dedicación, vemos aquí a Bernardo, un experto en temas de seguridad, me excusan que no me dirija con nombre propio a los demás, Francisco, si quieren intervenir, yo personalmente vine a tomar nota, con mi equipo de trabajo estamos trabajando en la ponencia, estamos haciendo un esfuerzo por invitar organizaciones, expertos, ciudadanos, que vengan a intervenir y enriquezcan la ponencia. Nosotros en su momento tendremos la oportunidad de hablar. Era distinta la intervención de la autora del proyecto, presentación macro, pero en lo personal cedo mi palabra y aprovecho para excusarme a los que vendrán a las próximas 2 audiencias. Voy a atender una invitación internacional sobre economía digital, invitada por el Instituto Nacional Demócrata, entonces yo voy a faltar a las próximas 2 audiencias, aunque estoy mandando cartas, llamando, invitando a que vengan, yo personalmente no estaré, pero mi equipo para toda la elaboración de la ponencia y las consultas a las que luego les haré. Entonces aprovecho para ofrecerle excusas, Clara, a la comisión y sobre todo a la ciudadanía, porque no estaré presente, pero seguiré pendiente del Muchas gracias, doctora Angélica. Doctor Samuel. No, doctora Clara, muchas gracias. Yo comparto lo que dice Angélica y creo que este espacio es más bien para escuchar, para recibir insumos, propuestas, críticas frente al proyecto. Hemos oído pues posturas muy interesantes que enriquecen esto y también prefiero, si alguien más quisiera aportar algo, que le demos el espacio para escucharlo. Gracias. Doctor Bernardo, si es tan amable, indica, discúlpeme, su nombre completo para poder que lo registren y la entidad o la experiencia que tiene, y tiene con mucho gusto el uso de la palabra por 8 o 10 minutos. Muchas gracias, doctora. Yo preferiría, mi nombre es Bernardo Pérez Salazar, estoy aquí en representación de la Fundación Ideas para la Paz. Trabajo temas relacionados con la gestión de la seguridad territorial y en ese sentido entonces el interés de participar en este espacio. Sin embargo, agradecería mejor utilizar el espacio en una audiencia futura para la cual me inscribiría y participaría de una manera más estructurada. Muchas gracias. Muy bien, doctor Bernardo, bienvenido. Tenemos 2 fechas siguientes, que es el próximo martes 10 de febrero para temas de descentralización y la siguiente, que es el martes 17 para temas también financieros y otros temas, de manera que de antemano pues quisiéramos invitarlo para lo del martes 17, de manera que tenga oportunidad de registrarse y preparar su intervención. Doctor Francisco, si es tan amable de identificarse, identidad, en fin, también breves minutos. Muy buenos días, mi nombre es José Francisco López, yo soy el coordinador de la Unidad de Apoyo Normativo del concejal Alfredo Cardoso del Movimiento Mira. Él se excusa, tenía toda la intención de estar aquí, pero por razones de la sesión de la Comisión de Hacienda en el Consejo no pudo estar. El Movimiento Mira está muy comprometido con el proceso de reforma del Estatuto Orgánico. Prueba de ello el trabajo que ha venido realizando el ingeniero Carlos Eduardo Guevara con la doctora Clara y todo ese equipo que presentó el proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución. Nosotros hemos venido defendiendo el tema de la descentralización. Consideramos de que es necesario la elección popular de alcaldes. Yo me quiero referir muy puntualmente a unos criterios para el tema de la asignación del presupuesto, los criterios de asignación del presupuesto que gira el distrito a las localidades, es decir, ese 10% que se señaló de los ingresos corrientes de la nación. Nosotros consideramos que hay un criterio que creo que Bernardo, que es experto también en temas de seguridad, nunca se ha tenido en cuenta, Bernardo, que es lo relacionado con el tema de la seguridad y la convivencia en Bogotá. Y sí que hay unas 31 zonas críticas que han venido marcando en la historia la problemática de seguridad, a pesar de los diferentes programas que se han venido implementando en el distrito. La seguridad en Bogotá sigue siendo uno de los problemas principales, donde la movilidad lógicamente es uno, pero la seguridad está ahí de la mano, y pensamos que cuando se vaya a definir ese criterio de asignación de los recursos para las localidades, se debe tener en cuenta la seguridad y la convivencia, porque verdaderamente eso tiene que ver con la calidad de vida y el bienestar y el mejoramiento
de calidad de vida de los bogotanos. Esa es una de las falencias que encontramos, como también lo que comentaba Octavio, es un tema que nosotros lo hemos venido tratando. Hay una falencia en lo que tiene que ver con la coordinación intersectorial. Consideramos que hay una duplicidad de funciones que tienen los sectores a través de las diferentes entidades, y es un tema que hay que entrar a estudiar en aras de optimizar y lograr la eficiencia en el tema de planeación. Uno se da cuenta, por ejemplo, que el señor alcalde ha expedido decretos y actos administrativos, por ejemplo el 101, la directiva 05, y otros lineamientos que se han dado en aras de mejorar la planeación y el trabajo coordinado entre lo que es la alcaldía mayor, la administración distrital y las alcaldías locales. Ejemplo, destinar el 40% de los recursos de los fondos de desarrollo local para malla vial, y encuentra uno, como lo ha venido diciendo el señor Bedor, que más de 1 millón de pesos no se ha ejecutado, o que hasta el 33% se ha ejecutado solamente. Y esto es una problemática bastante crítica. Si uno recorre todas las localidades en Bogotá, uno observa que la malla vial está en mal estado, y eso es una situación que es un factor generador de conflictos de convivencia y seguridad. Entonces son toda esa serie de situaciones que hay que entrar a mirar cómo se fortalecen dentro del proyecto en lo que tiene que ver con la planeación en Bogotá, y ir mejorando todo este proceso también de mecanismos de control para tratar de que la función que hace el órgano de control verdaderamente tenga un resultado y poder recuperar la participación de los ciudadanos. Nosotros encontramos que desde el Consejo de Bogotá hay que hacer una labor también en cuanto a las funciones del Consejo de Bogotá, que el control político tenga un mejor resultado y que se acerque, digamos, ese control político que se hace en el Consejo de Bogotá con la ciudadanía, para que la ciudadanía se apersone verdaderamente y tenga el conocimiento de cuáles son las decisiones que se toman en el Consejo de Bogotá, y entre de la mano con el Consejo de Bogotá hacer ese control social que es constitucional, que sería una forma estratégica para que verdaderamente la misionalidad de todas estas entidades del distrito se vean palpables, que se materialicen en la calidad de vida de la administración, de los ciudadanos. Son puntos, digamos, que dejo así sobre la mesa. Son muchos más, pero verdaderamente hay que seguir en adelante trabajando de manera coordinada para tener una mejor Bogotá hacia el futuro. Mil gracias. Muchas gracias, doctor José Francisco. Quisiera contarles que recibimos comunicación de parte del doctor Carlos Guevara del Movimiento Mira, que en la audiencia pasada tuvo la posibilidad de presentar su presentación. Igualmente nos mandó por escrito los comentarios para la reforma del estatuto que él considera y que por supuesto los ponentes tendremos en cuenta, y adicionalmente pues dejamos constancia en la Secretaría de esta excusa y anunciarles pues que tenemos el tiempo restringido por el tema también de televisión, y que si más adelante otro representante quisiera hablar, pues tenemos las audiencias futuras. Con todo esto quiero nuevamente agradecer su presencia, creo que ha sido muy enriquecedora desde todos los puntos de vista. Anunciarles que tenemos por supuesto la próxima audiencia el próximo martes, con la presencia también del doctor Jaime Castro, de manera que vamos a seguir este esfuerzo analítico y de estudio para lograr la mejor reforma. Dicho esto, también manifestar, por supuesto, y agradecer la presencia y acompañamiento de parte del Ministerio de Gobierno, tanto de las personas delegadas, y cuando ellos en las próximas audiencias pues consideren atinente intervenir, con mucho gusto. Dicho esto, entonces procedemos a dar cierre formal a la audiencia, agradeciéndoles nuevamente a todos su presencia y sus comentarios y sus documentos. Y gracias. Señora Presidenta, habiendo intervenido todos los inscritos, damos por terminada la audiencia, siendo las 11:40 de la mañana.